¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Bravo, Sergio! Muy buenas tardes. ¡Bravo! Un gusto estar con ustedes acá hoy en Pereira, en Risaralda, con sus 14 municipios, de todos los rincones de esta tierra tan especial, del eje cafetero y de Colombia, que nos encontramos hoy acá en la Plaza de Bolívar, enfrente del Bolívar desnudo de Pereira. Yo quiero empezar compartiendo con ustedes algunas de las emociones que he sentido sentado acá en este pupitre. Y siempre vienen a mi memoria mi papá y mi mamá. Los dos se murieron cuando yo era gobernador de Antioquia, 2012 y 2014. Y me pregunto, ¿qué pensarían ellos viendo a su hijo acá en esta plaza con estas personas hablando de política y representándolos a ellos dos, a mi papá y a mi mamá? Y me da mucha emoción. Me bate el corazón a un ritmo mucho más acelerado. Y pensando en ellos, teniéndolos presentes en este primer día del viaje que hacemos por Colombia, que empezamos como Coalición por Colombia en esa ruta de la esperanza, en este viaje de la esperanza, pues quiero tenerlos presentes conmigo, invitados a estar con ustedes hoy acá en Pereira para compartir con nosotros los sueños que vienen a partir de ellos. Y a mí me gusta explicar por qué estoy yo acá. A cuenta de que estoy yo hoy en este espacio, Sergio Fajardo Valderrama, hablando con ustedes con la Coalición Colombia y pensando y trabajando a donde vamos a llegar, que es al Congreso de la República con estas personas amigas y a la Presidencia de Colombia. ¿Por qué estoy yo aquí? Yo tengo un origen especial. Yo soy una persona privilegiada de nuestra sociedad. Privilegiada significa que por haber nacido en un lugar, por haber nacido en ese lugar, inmediatamente yo nací con todas las oportunidades. Eso lo pueden decir muy pocas personas en Colombia. Y desde muy temprano, desde muy pequeño, me empecé a dar cuenta que el origen social, el lugar donde nacemos nosotros, para la gran mayoría de colombianos determina qué es lo que van a poder ser en nuestro país. Y desde muy temprano en la vida, y por esa razón estoy yo aquí hoy con ustedes, empecé a entender y sentir lo que significan las desigualdades en una sociedad injusta, porque nadie en una sociedad tiene que tener el camino limitado por razón de su origen social, su color de piel, su religión, su identidad sexual, su condición de persona. Nadie en nuestro país puede negarse o se le puede negar a una sola persona que desarrolle su inteligencia, su capacidad para ser libre. Y desde muy temprano en la vida me di cuenta que yo, privilegiado, con así con las oportunidades, tenía que luchar, y esa es mi convicción, para que en Colombia lo que para mí fue un privilegio, para todas las personas sea un derecho, para poder vivir en una sociedad justa y digna, que es la que nos merecemos todos y cada una de las personas que estamos acá y en todo nuestro territorio. Y yo, teniendo todas las oportunidades, ¿saben qué escogí ser yo? Yo escogí ser un profesor. Escogí ser un matemático. Escogí ser un científico. Escogí ese camino en la vida para desarrollarme como ser humano, para relacionarme con las personas. Y en ese camino que escogí, fíjense ustedes, les cuento esto, transité hasta la edad de 43 años. A los 43 años yo empecé a participar en política. Yo no crecí en el mundo del poder, crecí en el mundo de las aulas, crecí con las personas, crecí con una tiza en la mano, en esa época se utilizaba la tiza, crecí enseñando, crecí haciendo pedagogía, y a los 43 años, con un grupo de personas, un grupo muy reducido de personas en mi ciudad, en Medellín, después de vivir 25 años de Bogotá, de ser profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá, de ser profesor en la Universidad Nacional en Bogotá en matemáticas, a los 43 años empecé a participar en política con un grupo muy reducido de personas y empezamos a hacer política de una manera diferente. Y les confieso lo siguiente, yo soy tímido, yo siento mucha emoción y me da
mucho pudor muchas veces estar y viendo a las personas coreando mi nombre. Pero al mismo tiempo tengo una alegría muy grande porque nosotros empezamos a hacer política y hemos hecho la política siempre en la calle, persona por persona. Yo nunca había visto un grupo tan grande. Nosotros aprendimos a hacer política con cada persona en las calles de Medellín, en cada rincón de la ciudad, en todos los barrios, entregando un volante y diciéndole a las personas que nosotros creíamos en los principios, que nadie tiene precio, que nosotros no le pagamos a una sola persona por un voto, porque nadie en Colombia tiene precio y todos tenemos dignidad y la dignidad no se vende y nadie tiene para comprarnos a nosotros. Y les cuento, se reían de nosotros, se burlaban de nosotros y decían, ¿y estos creen que repartiendo papelitos en las calles de uno por uno, en cada lugar, caminando por todos los rincones, van a derrotar a las maquinarias liberal y conservadora y van a ser capaces de llegar a donde solo llegan con unos líderes que compran las elecciones y que las organizan? Y se reían de nosotros. Hoy nadie se ríe de nosotros. Demostramos cómo se hace la política, demostramos cómo se puede llegar al poder y cómo se puede transformar. Los derrotamos a pie, sin comprar un voto, trabajando persona por persona, directamente, sin haber tenido nada distinto a establecer una relación con cada persona en la ciudad. Llegamos al poder con la votación más alta que se había tenido hasta la historia, demostramos que se puede transformar una sociedad, demostramos cómo se puede transformar una ciudad. Yo fui escogido en nombre de todo nuestro equipo el mejor alcalde de Colombia y demostramos que se puede hacer distinta la política, se puede gobernar de una manera diferente, se puede hablar de inteligencia, se puede hablar de decencia. Y aquí estamos hoy. Estamos recorriendo hoy un camino diferente. Y lo primero diferente que ustedes están viendo hoy acá es el sentido de esta coalición. Nos juntamos personas diferentes, con discrepancias en algunos puntos entre nosotros, pero hemos hecho algo que no se conocía en Colombia, y es, no nos miramos en la diferencia, sino que hacemos un esfuerzo para encontrar un camino, un terreno común donde podamos construir. Hace un año era impensable, yo nunca hubiera pensado que me iba a tomar una foto con el senador Jorge Enrique Robledo. Nunca lo hubiera pensado. Y aquí estamos, haciendo el trabajo que hemos hecho por culpa de esta mujer, por Claudia López, que fue la que nos puso frente a frente y nos dijo, vamos a construir una coalición en Colombia. Y por eso estamos hoy acá. Y esta es una coalición distinta, es un ejemplo para nuestro país. Si revisamos la historia de Colombia, no hemos tenido una coalición de esta naturaleza. Y la construimos durante un año. No era que íbamos en la carrera séptima en Bogotá caminando y nos encontramos en un semáforo y dijimos juntémonos para unas elecciones. Un año trabajando entre nosotros, un año aprendiéndonos a respetar, a ser capaces de diferir, a construir. Y después de un año le presentamos al país una coalición donde están el Polo Democrático, la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano. No hay nadie, y ustedes ven las discusiones que se dan en Colombia hoy, todos discutiendo entre ellos con una característica: todos quieren estar con nosotros, y nosotros hemos demostrado cómo se construye una coalición, y es un ejemplo para Colombia. Ese ejemplo es crucial para nuestro país. Esta lista de congresistas a la Cámara de Representantes, que están juntos en la misma lista de los dos partidos y de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, es un ejemplo de cómo se puede hacer la política diferente. Nosotros podemos hacer una política donde nos podemos reír, donde nos confiamos entre nosotros, donde nos respetamos, donde somos capaces de llegar a cualquier lugar y mirar de frente a todas las personas. El primer punto que nos unió dentro de la construcción de esa coalición es el punto más importante para Colombia hoy. Ese punto se llama la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Y nos encontramos porque sabemos perfectamente bien que nuestro país ha tenido y tiene dos problemas fundamentales. El primero ha sido la violencia. La violencia ha destruido la vida y ha destruido los recursos económicos de nuestro país. Y el segundo, hoy el más importante para Colombia, es la corrupción. La corrupción ha sido una destrucción ética,
ha destruido los valores de nosotros como sociedad y al mismo tiempo ha sido una destrucción económica, porque en los bolsillos de los corruptos están los recursos que nosotros teníamos de manera abundante para construir las oportunidades para la gente. Y nos encontramos luchando contra la corrupción y el clientelismo, y no es un accidente. El senador Jorge Robledo, el mejor senador de Colombia, ha encabezado en el Congreso de la República las batallas contra la corrupción en la forma más juiciosa, más estudiosa, más contundente, y es un ejemplo de lo que significa la dignidad en Colombia para hacer política. La senadora Claudia López encabezó, y muchos de ustedes firmaron, la petición de firmas para transformar el Congreso de la República, para cambiar ese lugar donde se ha convertido en la expresión más detestada por las personas en Colombia de la corrupción. Y nosotros hemos construido el camino de la transparencia para llegar al poder. ¿Y cómo vamos a luchar contra la corrupción? A mí me dicen, ¿cómo va a luchar? La lucha empezó ya, la lucha la estamos dando acá, y la lucha empieza por las campañas electorales. Nos han engañado una y otra vez, diciendo que la lucha contra la corrupción empieza cuando unas personas llegan al poder y con unas leyes que supuestamente nos van a arreglar los problemas. Y esa es la gran trampa que nos han hecho en Colombia, y esa es la gran mentira. De la forma como se llega al poder, de la manera como se ganan las elecciones, de la forma como se hace la campaña, así después cuando se llega al poder, así se gobierna. Los que pagan para llegar, adivinen a qué llegan, a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. Y ahí es donde empieza. Aquí estamos dando la batalla contra la corrupción. Este es el primer paso, y es el paso necesario y es obligatorio. Nosotros no le pagamos un peso a una sola persona por un voto, y llegamos al poder y podemos gobernar con transparencia. Ni un puesto ni un contrato para ningún congresista. Ningún congresista se va a meter a su bolsillo la plata de las comunidades. Nadie se le va a tener que arrodillar a otra persona en el mundo de la política para tener una posibilidad de tener una posición. Nadie. Nosotros no nos le tenemos que arrodillar a nadie, y los corruptos han estado arrodillando a Colombia siempre a los más humildes. Son las personas que han pagado la cuenta de la violencia y de la corrupción. Ha sido de cuenta de los más humildes, de las oportunidades de los más humildes. Y la transformación de Colombia empieza por la transformación de la política. Si se llega al poder pagando, se llega a gobernar para robar, y roban con puestos, con contratos y con la impunidad que necesitan. Por eso estamos nosotros acá, porque nos podemos encontrar, porque podemos mirar de frente a cada una de las personas, y la transformación empieza con la política hecha de una manera diferente como se hace en esta coalición. Y una vez que nosotros hacemos esta lucha de contra la corrupción, ¿qué debemos hacer y qué queremos hacer en Colombia? Nosotros le apostamos a la reconciliación en nuestro país. Aquí somos un ejemplo de personas, como les dije en un comienzo, que podemos ser diferentes, que podemos tener discrepancias, pero hacemos el esfuerzo para encontrar los puntos donde coincidimos, y sobre lo que coincidimos construir. Nosotros no podemos caer en la trampa que nos quieren tender en Colombia, que es la trampa de la polarización. Derecha, izquierda, sí, no, Santos, Uribe. Nosotros no caemos en esa trampa. Nosotros estamos acá para construir. Nosotros estamos acá para convocar a todas las personas de Colombia, de todos los partidos. Nosotros no tenemos problema con nadie. Estamos convocando a las personas en todo el espectro a construir en Colombia bajo unas condiciones diferentes de la política. Y lo que estamos haciendo, nosotros tenemos la autoridad moral para llamar a construir y caer y avanzar en la reconstrucción de Colombia. Esa reconciliación pasa, por supuesto, por llegar al territorio a construir la paz en nuestro país. La paz es una obligación que nosotros tenemos, la paz es una obligación ética. Nosotros tenemos que ser capaces de construir la paz en Colombia. Tenemos que darnos la oportunidad de llegar al territorio y de ocupar el espacio con las oportunidades. Y no nos podemos dejar llevar a la trampa de la polarización. La reconciliación es una apuesta por la decencia. La reconciliación es una apuesta por la inteligencia. La reconciliación es una apuesta por nuestras capacidades.
La reconciliación rompe con la idea de la política del miedo, de la rabia, del odio. Y en Colombia, cuando hemos avanzado en esa política que es de miedo, de rabia, de odio, de resentimiento, de venganza, siempre se ha convertido en otra violencia para nuestro país. Y nosotros no podemos dar marcha atrás, nosotros no podemos volver a escribir otro capítulo de la violencia. Y esta coalición Colombia, estas personas que estamos acá, le apuestan a la reconciliación y tenemos la autoridad para construir la paz. Y dentro de esa reconciliación tenemos que revisar la forma como vivimos en Colombia. Durante décadas, todas las personas que estamos acá, de todas las edades, de todas las generaciones, hemos vivido en una sociedad donde han sido protagonistas guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Han sido protagonistas en la vida de todos nosotros. Y si nosotros miramos y vemos cómo hemos vivido, tenemos que revisar las raíces de nuestra cultura. Tenemos que revisar cómo nos entendemos entre nosotros. Tenemos que revisar qué tipo de sociedad tenemos hoy. Y nosotros tenemos que enfrentar la violencia y la corrupción, y una forma fundamental de enfrentarlas es con la cultura ciudadana. Tenemos que revisar cómo nos entendemos entre nosotros. Y el primer punto de la cultura ciudadana es la cultura ciudadana de la convivencia. En Colombia tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Tenemos que aprender a respetarnos, y eso pasa desde las familias, desde nuestros hogares, a todas las instancias del Estado. La cultura ciudadana de la convivencia, para que nadie use en Colombia la violencia, la agresión en sus múltiples formas para imponerse o para atropellar a otra persona. Esa es una obligación de nosotros como sociedad. Y tenemos que avanzar en la cultura ciudadana de la legalidad. Todo lo que ha pasado, lo que vemos nosotros con esos corruptos, cuando el fiscal anticorrupción es capturado por corrupto, cuando 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia hacen parte de la corrupción en nuestro país, cuando vamos viendo cómo han sido el trabajo del senador Robledo y la senadora Claudia López mostrándonos a nosotros las dimensiones de esa corrupción. ¿Ustedes cómo creen que piensa la ciudadanía? Si esos son los que son los más importantes de nuestro país, los más respetados de Colombia, y esa es la forma como actúan, ¿por qué tengo que ser yo una persona respetuosa de las leyes, respetuosa de las normas? Y nosotros tenemos que recuperar la cultura de la legalidad, de respetarnos, de saber que estamos con otras personas y para ser ciudadanos. Esa cultura de la ciudadana para la convivencia y la legalidad es la respuesta pedagógica, cívica, para enfrentar la violencia y la corrupción. Y tenemos que transformar nuestros comportamientos en todos los espacios de nosotros en Colombia. Y todo este esfuerzo tiene que ser para avanzar. ¿Y a qué queremos avanzar nosotros? Ya lo dije, de la violencia y la corrupción a la inteligencia y a la decencia. Vamos a cambiar de protagonistas en Colombia, y pasa por esta transformación política. En lugar de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, vamos a hablar en Colombia de maestras, de maestros, de investigación, de científicos, de emprendedores, de cultura, de innovadores, de conocimiento. Ese es el reto para nosotros. Los vamos a cambiar. Y nosotros somos una tremenda amenaza. Esta coalición Colombia, a mí me insultan todos los días, a todas las horas, porque somos una amenaza muy grande, somos una amenaza tremenda en nuestro país. Estamos enfrentando al monstruo de la corrupción, y somos la amenaza de la esperanza, somos la amenaza de la decencia, somos la amenaza de la convivencia, somos la amenaza de la legalidad, somos la amenaza de la educación, y le tienen miedo a esa amenaza, porque esa es la amenaza que les da mucho terror, porque cuando nosotros en Colombia nos eduquemos y le apostemos a la inteligencia y la capacidad que la tienen todas las personas de todos los pueblos de Risaralda, en Quinchía, en Apía, en Pueblo Rico, en Pereira, en todos lados se tienen esas capacidades. La capacidad, como les dije al comienzo, no depende del origen social. La capacidad la tenemos nosotros como personas. Y le tienen terror a un pueblo educado, porque un pueblo educado nunca se va a arrodillar ante un corrupto. ¡Bravo! Un pueblo educado nunca se va a dejar. ¡Bravo! Y la educación es el camino para la esperanza. Y nosotros, con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento, con la cultura,
vamos a llegar al sector rural y vamos a llegar con otras herramientas y vamos a llegar a darle sentido a nuestro territorio, al desarrollo rural, trabajar con los pequeños campesinos, los que Jorge Robledo siempre ha dicho, las personas que no tienen voz en Colombia, cuando él me decía, los campesinos, los trabajadores, la gente sencilla, pero todos tienen capacidades, todos tienen talento, todos tienen dignidad y nosotros representamos esa dignidad, ese talento, esas capacidades y a eso es lo que le estamos apostando. Y de esa manera podemos hacer la transformación del sector rural que nos merecemos en Colombia. En Colombia, en todas partes, nuestra gente está orgullosa de nuestro territorio. Las grandes riquezas de Colombia son el talento y la capacidad de las personas y de las comunidades y las riquezas naturales que tiene nuestro país. En particular, y ese es un ejemplo que yo creo que es importante conversar con ustedes de manera muy breve acá. En este territorio, es un territorio privilegiado en muchos sentidos. Ustedes saben, esta ubicación en términos geográficos para Colombia tiene todas las oportunidades. Aquí ustedes lo saben desde siempre, aquí están todas las oportunidades. Pero una de las grandes riquezas de este territorio está aquí, en esta ciudad. Está en el Parque San Mateo. Ese parque es la gran oportunidad de Pereira. Ese parque es la envidia de toda Colombia. Yo fui alcalde de Medellín y quiero mi ciudad. Ojalá Medellín y todas las ciudades de Colombia tuvieran la posibilidad de un parque de este estilo aquí en este territorio. Entender ese parque como expresión de la riqueza de Pereira, de Risaralda, del eje cafetero y de Colombia es una oportunidad extraordinaria. Entender que la riqueza de la naturaleza es la mayor riqueza. Y si ustedes juntan riqueza de los recursos naturales, de la naturaleza y riqueza de la inteligencia y de la capacidad de nuestra gente, Pereira se puede mirar desde la perspectiva de ese parque para construir algo que no tiene ninguna ciudad en Colombia y esa es la oportunidad más grande, que sea el Parque de la Naturaleza, que sea un espacio para el turismo de naturaleza, un parque urbano, unos bosques urbanos acompañados de todo el despliegue de innovación, ciencia, tecnología, de la cultura en todos esos espacios para construir la calidad de vida de esta tierra, para mostrarle a todo y generar riqueza desde ese parque. Esa es una obligación para nosotros en Colombia. Ese es el tipo de desarrollo que merece este país y merece esta ciudad. ¡Bravo! Quiero terminar hablando de un tema que tiene que ver con Colombia y en particular tiene que ver con Pereira, el área metropolitana y nuestras ciudades. Y voy a hablar de seguridad, fíjense ustedes. Yo no tengo la menor duda que después de que nosotros pasemos estas páginas y tenemos que hacer un esfuerzo todavía de la violencia asociada con la guerrilla, tenemos que entender que la seguridad ciudadana es un derecho de todas las personas. Que la seguridad ciudadana, si pasamos estos capítulos, ya no tiene una connotación política. La seguridad es un derecho, que todos ustedes puedan estar acá y puedan salir de acá y regresar a sus casas acá y podamos cantar en esta plaza y podamos reunirnos, podamos tomar un transporte y no tener miedo. Porque lo que hace la violencia en Colombia, una forma de arrodillarnos es por el miedo. Y si nosotros tenemos miedo, no nos podemos desplegar. Lo mismo que hacen los corruptos que nos arrodillan porque tienen los recursos, tienen la necesidad. La seguridad ciudadana entonces es un derecho y es una obligación para que podamos ser libres, para que podamos expresarnos y desarrollar nuestras condiciones. Ese es un punto fundamental y hay que entenderlo y romper con la idea de que seguridad significa derecha, seguridad significa un derecho para todas las personas. Pero quiero referirme al siguiente tema, y es muy importante. Yo no sé si ustedes vieron que este fin de semana el gobierno nacional desplegó una gran fuerza militar sobre los municipios del Pacífico, sobre 10 municipios. Yo no tengo la menor duda de que tiene que haber una presencia de la fuerza pública en nuestro territorio. Nosotros tenemos una gran cantidad de amenazas en ese territorio. Y nosotros necesitamos la seguridad que nos tiene que dar nuestra fuerza pública. De eso no tengan la menor duda. Y la necesitamos en la vida urbana y la necesitamos en nuestras ciudades, una fuerza pública que respeta el derecho de las personas, que cuida a las personas. Pero nunca será posible avanzar si no tenemos las oportunidades para las personas, en particular un tema que es muy importante para todos nosotros y aquí yo sé que es importante en Pereira y en el área metropolitana. Si nosotros no miramos
a toda esa cantidad de jóvenes que hay, que se han quedado sin oportunidades, que están por fuera del sistema educativo, jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad. Esos jóvenes son personas que requieren una atención especial y ese es un programa fundamental de nosotros, se llama Jóvenes con Futuro. Nosotros tenemos que llegar a toda la juventud. El programa Serpilo Paga tiene una característica que es importante señalarla y es, le dice a cualquier joven de Colombia, hombre o mujer, puede llegar con inteligencia y capacidad, puede llegar tan lejos como quiera, puede estudiar en cualquier lugar. Pero Jóvenes con Futuro le está diciendo a toda esa cantidad de jóvenes que se nos quedaron por fuera del sistema educativo, que se nos quedaron por fuera de las oportunidades y que aparece la ilegalidad como la oportunidad para ser parte de esta sociedad. Tiene que ver con la seguridad y le estamos apostando a la capacidad de las personas, a cuidarlos, a entender sus condiciones sociales, a hacer acompañamiento psicológico, a llevar la cultura y el deporte como una forma de vida que enriquece y nos transforma a todos nosotros. Esa es una forma de la educación de la que no se habla en Colombia y nosotros tenemos que romper con esa idea de que la seguridad es la fuerza de la fuerza pública, que necesitamos una fuerza pública que ocupe los espacios, pero siempre tiene que ir acompañada de las oportunidades con la educación para nuestros jóvenes, para que nadie en Colombia opte por la ilegalidad, por el microtráfico, por las bandas, por la destrucción, porque no tiene oportunidades en una sociedad que se la quite a las personas. Ese mensaje lo quiero dar yo acá en Pereira hoy en nombre de todos nosotros. Nosotros tenemos que avanzar en nuestro país de esa manera. Y estamos entonces acá para ir terminando. Estamos acá porque se puede. Porque nosotros hemos demostrado que no tenemos que vivir con los mismos, con las mismas. Que ese cuento que nos han echado que tienen que ser esas personas, los que sabemos cuando vemos las vallas, sabemos qué va a pasar con ellos, sabemos cuántos votos van a comprar, sabemos a qué líderes van a comprar, sabemos con quiénes se van a juntar, sabemos cómo van a esconder la plata, sabemos cómo nos van a hacer la trampa y sabemos que cuando lleguen allá van a llegar a robarnos a nosotros. Y lo que nosotros hemos demostrado, lo que nosotros representamos acá es la capacidad para hacer la política diferente, para gobernar diferente y los vamos a sacar del poder. Ese es el reto que nosotros tenemos. Tenemos el reto de votar. Y escuchen muy bien, es muy importante votar, participar. Porque fíjense en la paradoja, la situación extraña, contradictoria que se presenta en nuestro país. Hay un malestar muy grande por toda Colombia. Desde La Guajira hasta Nariño, hasta Leticia, por todo nuestro territorio hay una indignación profunda con la corrupción hoy en toda Colombia. Esa indignación se convierte en una frase que dice, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Esa frase no es cierta, pero es casi cierta. Y lo que pasa, y ahí es donde tenemos este reto nosotros, es que la ciudadanía, en esa molestia con la corrupción, esa indignación con la corrupción, entonces muchas personas le dan la espalda a la política. Y cuando le dan la espalda a la política porque están indignados, porque están hastiados, pues le estamos haciendo el favor a los corruptos que más fácil ganan las elecciones. Entonces lo que nos molesta, les terminamos favoreciendo si no votamos. Y tenemos que votar. Y nosotros tenemos que llegar a esa persona que le ofrecen 50.000 pesos por su voto para el día de las elecciones, un líder que los compra y los va a llevar allá. Nosotros tenemos que llegar a la misma persona y decirle que no le vamos a dar un peso por su voto porque no tiene precio. Y le tenemos que llegar de manera tal que entre 100.000 pesos y 0 pesos, pero la dignidad escoja 0 pesos y la dignidad que nosotros representamos. Ese es el reto político. En todos los rincones de Colombia tenemos que llegar. A nadie le vamos a pagar un peso, a ningún líder lo vamos a comprar, a nadie vamos a someter porque tiene necesidades y a todos les vamos a escribir la página de las oportunidades. Ese es el reto político que nosotros tenemos. Son muchas las cosas que vamos a hacer, son muchas cosas que podemos hacer y la primera es cuidar los recursos públicos de Colombia. Me despido entonces, pero antes de despedirme de ustedes, pues me voy a despedir de mi papá y mi mamá, que los había invitado a que estuvieran con nosotros hoy acá. Y yo estoy seguro que están orgullosos de ver lo que nosotros estamos haciendo nosotros acá. Estoy seguro que ese mensaje, que esta demostración de lo que nosotros podemos hacer, la comparten y nos están acompañando todos ustedes. Estoy seguro
de que nosotros, unidos como estamos, manteniendo el rumbo que tenemos, siendo coherentes, consistentes, hablando de dignidad, de oportunidades, de lucha contra las desigualdades, de lucha contra la injusticia, del desarrollo de nuestras capacidades, nosotros transformamos a Colombia. La invitación pues es todas y cada una de las personas a multiplicarnos. A todas las veredas de Risaralda tenemos que llegar con el mensaje de que se puede, que en Colombia se puede, que la coalición Colombia tiene la capacidad para transformar este país, que este grupo de congresistas pueden transformar a este país, que nosotros somos la esperanza, que somos la amenaza de la esperanza, de la decencia, de la dignidad, de la inteligencia, de la dignidad de Colombia, de este pueblo extraordinario. Y aquí hoy en Pereira empezamos la ruta de la transformación de nuestro país y vamos a llegar al poder, y por primera vez en nuestra historia vamos a llegar sin comprar un voto y sin someter a nadie, y hablando de decencia, inteligencia, enfrentando a violentos y corruptos con la coalición Colombia y con los otros representamos. En resumen, se puede, 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 se puede. En Colombia se puede. Nosotros podemos. Se puede y se puede. En Risaralda se puede. En Colombia se puede. Aquí estamos nosotros, la coalición Colombia se puede. Y aquí está la alternativa. Gracias a multiplicarnos, a convertir esto en el terremoto del se puede por todos los rincones de Colombia. Muchas gracias.